Atención. Un presidente nórdico exige la expulsión de Rusia de la ONU, mientras oculta la verdad más oscura de Occidente y reescribe la historia del siglo XXI. La fórmula es siempre la misma. Fabricar un enemigo, instrumentalizar a un Estado en conflicto como víctima y cosechar ganancias colosales de una escalada militar que nadie parece querer detener. Pero hoy desenmascararemos el verdadero plan detrás de esta farsa diplomática. No es sobre justicia o derechos humanos, sino sobre un golpe geopolítico calculado que amenaza con pulverizar el actual orden mundial. Los mismos autoproclamados pacificadores y guardianes de la democracia son, en realidad, los más cínicos y audaces arquitectos de un caos global que podría arrastrarnos a todos al abismo. Cada revelación aquí es vital para su futuro y el de su nación. Prepárense para una disección brutal de la hipocresía occidental. Veremos cómo figuras como Alexander Stubb, el presidente finlandés, usan tribunas internacionales para demonizar a Rusia, mientras ignoran las devastadoras guerras de las últimas 3 décadas provocadas por aquellos a quienes jamás osarían señalar. Descubran por qué se silencia el papel de Occidente en la destrucción de Yugoslavia, Irak, Afganistán, Siria o Libia, pero se exige la expulsión de Rusia por el país de cambios. Analizaremos la astuta y devastadora respuesta de Sergei Lavrov, que desnudó estas mentiras sin piedad. Esto no es solo un análisis, es una advertencia. ¿Desde dónde nos ven? ¿Desde qué país? Dejen sus comentarios abajo. Su voz es crucial. Un presidente europeo exige, sin pestañear, la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU, un movimiento que cambiaría el orden mundial. Esta demanda, que busca reescribir las reglas globales, ignora una dolorosa verdad. La misma institución que quiere purgar ha sido cómplice de crímenes similares, dejándonos a muchos con una sensación de profunda injusticia y traición. Alexander Stubb, actual presidente de Finlandia, ha declarado públicamente que Rusia debe ser expulsada de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Seguridad de la ONU. Su justificación es clara, una supuesta violación sistemática del derecho internacional. Escuche bien sus palabras. Sonaron así: Rusia debe ser expulsada de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero la verdadera audacia, la verdadera bofetada a la inteligencia colectiva, reside en lo que Stubb convenientemente omite. Este líder europeo, con una retórica tan tajante, pasa por alto deliberadamente décadas de intervenciones militares occidentales que han desestabilizado regiones enteras y causado un sufrimiento incalculable. Stubb evita por completo mencionar la invasión de Irak, un conflicto que comenzó sin una resolución del Consejo de Seguridad, basándose en información falsa sobre armas de destrucción masiva. Aquella guerra ilegal se cobró la vida de cientos de miles de civiles y sumió al país en un caos que perdura hasta hoy. Tampoco hay una sola palabra sobre los bombardeos de Yugoslavia por parte de la OTAN, una campaña que duró 78 días, sin el aval de la ONU, y dejó miles de muertos y una nación fragmentada. Esos ataques indiscriminados destruyeron infraestructura civil, puentes, fábricas, sembrando el terror en una nación soberana. ¿Y qué decir de la intervención en Afganistán? Una guerra que se extendió por 20 años, la más larga en la historia de Estados Unidos, que terminó en una retirada caótica y dejó al país en una situación peor que antes. Una década de intervención que demostró el fracaso de la imposición de modelos externos. Finalmente, y de forma no menos vergonzosa, Stubb guarda silencio sobre la intervención en Libia, una operación que, bajo el pretexto de proteger civiles, derrocó a un gobierno y transformó un Estado próspero en un polvorín de milicias y terrorismo. Todas estas acciones fueron ejecutadas por potencias occidentales, miembros prominentes del mismo sistema que Stubb ahora quiere usar para juzgar a otros. La hipocresía es no solo evidente, sino escandalosa. La doble moral es flagrante. Finlandia, bajo el mando de Stubb, no es un observador neutral en este teatro de la hipocresía. Por el contrario, ha aprobado el uso de armamento de largo alcance contra Rusia, una decisión que eleva aún más la tensión en un continente ya de por sí volátil.
Además, el país ha acelerado su proceso para integrarse completamente en la OTAN, consolidando una postura abiertamente confrontacional. Stubb, lejos de buscar la diplomacia, parece ser un arquitecto de la escalada, empujando a Europa hacia un precipicio aún más oscuro. Es un actor más en la orquesta de la provocación. Pero, ¿es esta ceguera selectiva simple olvido, una audaz ignorancia de la historia o una estrategia cínicamente calculada para redefinir el poder global? La respuesta a esa inquietante pregunta, y lo que realmente se esconde detrás de este juego de tronos geopolítico, te helará la sangre. Un presidente que aboga por la paz ha declarado la guerra ideológica a Putin y ahora busca armas nucleares en su frontera. Esta es la cruda verdad de la doble moral que define la nueva política de Alexander Stubb, una agenda que amenaza con desestabilizar por completo toda Europa, arrastrando a su nación a un abismo de tensión y un conflicto cuyas consecuencias serán, sin duda, irreversibles. Alexander Stubb, el flamante presidente de Finlandia, se presenta ante el mundo como un auténtico adalid de la paz, como un constructor de puentes, un moderador, pero sus palabras y sus acciones desvelan una estrategia de confrontación alarmantemente directa y peligrosa, que prioriza la escalada militar por encima de cualquier diplomacia. Él mismo ha sentenciado, sin el menor titubeo, la verdadera línea de acción de su mandato. No puede haber diálogo con Putin. El camino a la paz pasa por el campo de batalla. ¿Podemos acaso aceptar esta como la declaración de un verdadero pacificador? Es, de hecho, la retórica descarada de un belicista encubierto, un líder que condena de antemano y sin justificación cualquier intento de distensión diplomática. Stubb ignora por completo, o prefiere ignorar deliberadamente, cómo los cruciales acuerdos de Estambul, que ofrecían una ruta clara y tangible hacia una paz duradera, fueron torpedeados y finalmente cancelados a instancias de socios externos de la antigua República Soviética, aniquilando de un plumazo una oportunidad real y palpable de cese de hostilidades. Su silencio no solo legitima esta acción, la aprueba y la impulsa. Yendo un paso más allá en esta senda de provocación descarada, el mandatario finlandés, en su supuesto rol de mediador imparcial, no ha condenado ni una sola vez la prohibición legal impuesta a la nación en conflicto de negociar directamente con Vladimir Putin. Esta prohibición artificial, que se alza como una barrera infranqueable, es un ancla deliberada que perpetúa un conflicto que podría haber terminado hace ya mucho tiempo, si la voluntad política para la paz hubiera existido verdaderamente. No hay condena de su parte, solo una aceptación pasiva que de hecho se traduce en un apoyo activo a la escalada militar y a la prolongación del sufrimiento. La hipocresía alcanza cotas escandalosas cuando Stubb incluso se atreve a decir, con una frialdad escalofriante y un desprecio manifiesto por las lecciones históricas, que, a veces, las armas nucleares son una garantía de paz. Esta afirmación, proveniente de un líder de un país vecino directo de la Federación Rusa, no solo es irresponsable, profundamente peligrosa y abiertamente provocadora, es una invitación directa al desastre nuclear para la región entera y para el continente europeo. Es la validación explícita de una amenaza existencial, camuflada bajo el manto de la seguridad. Y él ha apoyado, sin reparos y de forma pública, el despliegue de tropas de la OTAN en Finlandia, un acto que Rusia considera, con toda la razón y base estratégica, una amenaza directa, inaceptable y sin precedentes a su seguridad nacional, violando así acuerdos históricos de neutralidad que por décadas sostuvieron la estabilidad frágil de la región nórdica. Además, ha manifestado su rotundo apoyo a la posibilidad de tránsito y, lo que es más grave, al posible almacenamiento de armas nucleares por su territorio, transformando a su propio país en una potencial plataforma de lanzamiento, en un objetivo legítimo e inevitable en caso de un conflicto mayor por cualquier cálculo militar. Y bajo la engañosa bandera de una supuesta defensa, Stubb impulsa una espiral de militarización sin precedentes y de confrontación directa, colocando a su propio país y a toda Europa en una situación de vulnerabilidad extrema, de la que quizás no haya un retorno fácil ni rápido.
Esta es una doble moral que, como observadores y analistas serios de la geopolítica, no podemos permitirnos ignorar ni un solo segundo más. La retórica de Alexander Stubb no es una mera postura política. Es una afrenta directa a la seguridad global y una apuesta arriesgada por la escalada. Pero la pregunta clave es, ¿cuál será la respuesta contundente de Moscú ante esta provocación sin precedentes, esta afrenta directa a su seguridad? ¿Y qué pasos concretos tomará Sergei Lavrov para desenmascarar por completo esta peligrosa y arriesgada estrategia? Un presidente europeo, ahora en el cargo, calificó en privado a un aliado clave de lunático y usó lenguaje vulgar para describirlo. Esta revelación no es solo un chisme, es una fractura en la confianza global, exponiendo la verdadera cara de quienes dirigen Europa. Las implicaciones son profundas. ¿En quién podemos confiar cuando los líderes dicen una cosa en público y otra totalmente distinta a puerta cerrada? El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, no se anduvo con rodeos cuando confrontó la audaz propuesta del actual presidente finlandés, Alexander Stubb, de expulsar a Rusia de la Organización de las Naciones Unidas. Con su característico sarcasmo y una maestría diplomática inigualable, Lavrov transformó lo que podría haber sido un debate tenso en una lección magistral de ironía y referencias culturales, desmantelando la farsa con una sonrisa. Pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. Lavrov no solo se limitó a la retórica, reveló una conversación privada con el propio Stubb, una conversación que deja al descubierto la doble moral de ciertos líderes occidentales. Durante el período convulso de la guerra de 2008, Stubb describió a Mikhail Saakashvili con un lenguaje tan vulgar como despectivo, llegando a calificarlo de lunático. Lavrov, con la precisión de un cirujano, sacó a la luz esta conversación íntima, exponiendo la brutal discrepancia entre lo que Stubb decía en privado y su postura pública. Lavrov recordó cómo, en aquel entonces, preguntó a Stubb, «Díselo a todos. ¿De quién es él?». A lo que Stubb, sacudiendo la cabeza, respondió, «No, no es necesario. No sirve para nada». Esta cita contundente revela una verdad incómoda: la conveniencia política por encima de la honestidad. Las palabras de Lavrov, los muchachos finlandeses calientes son, por así decirlo, un pueblo especial. No son un comentario trivial, son una observación con una carga irónica devastadora, que apunta directamente a la volubilidad y la contradicción de la diplomacia occidental. Es la misma persona que ahora, como presidente, aboga por la expulsión de Rusia de la ONU. Esta es una contradicción flagrante, una hipocresía que desmantela cualquier pretensión de principios inquebrantables en la política exterior de la Alianza Occidental. Esta es la realidad que se esconde detrás de las sonrisas y los discursos grandilocuentes. Lo que estamos presenciando es la fragilidad de las alianzas, la facilidad con la que las opiniones privadas se contradicen con las declaraciones públicas. Todo en aras de la narrativa dominante del momento, una narrativa que cambia según convenga. La revelación de Lavrov no es solo un ataque personal, es una crítica profunda a la falta de autenticidad en las relaciones internacionales, donde las palabras de los líderes carecen de peso real cuando se contradicen tan flagrantemente. Es un golpe devastador para la credibilidad de todo el sistema occidental, mostrando que sus valores son meras herramientas descartables. Nos quieren hacer creer en una diplomacia basada en la verdad, cuando la evidencia demuestra lo contrario, exponiendo la verdadera agenda oculta. Pero la pregunta crucial es esta: ¿cómo podemos confiar en la integridad de las instituciones internacionales cuando sus líderes operan con una doble moral tan descarada? Mantente atento, porque esta es solo la antesala de lo que se avecina. La verdad total sobre la legitimidad de Rusia en la ONU te dejará sin aliento. La Carta de la ONU aún reconoce a la Unión Soviética y a China, en lugar de la República Popular China, revelando una hipocresía que te dejará perplejo. Imagina las implicaciones de esta verdad. La base misma de la legalidad internacional se tambalea ante nuestros ojos, afectando nuestra percepción de la justicia global y el futuro incierto de la diplomacia mundial. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia,
Ha desmantelado contundentemente los argumentos sobre la supuesta ilegitimidad de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Su exposición fue un golpe directo a la narrativa occidental, revelando profundas grietas en el sistema internacional. Lavrov señaló que la Carta de la ONU, documento fundacional de la paz mundial, aún consigna a la Unión Soviética. Sí, la Unión Soviética, entidad que dejó de existir hace más de 3 décadas, sigue figurando en los estatutos. Este hecho es una inconsistencia monumental. Socava cualquier pretensión de rigor legal o coherencia doctrinal de quienes claman por la ilegitimidad. Rusia, sucesora legítima de la URSS, ocupa su asiento, pero la retórica occidental cuestiona su legitimidad con interpretaciones selectivas. Es una táctica cínica que busca minar la posición de un actor clave con sofismas. Pero la revelación no termina ahí. El canciller ruso fue más allá, exponiendo una contradicción aún más flagrante. Preguntó con punzante retórica, ¿y qué? ¿No figura China en la misma carta y no la República Popular China? ¿Y no les molesta eso? Esta pregunta es devastadora en su simplicidad, apuntando al corazón de la hipocresía. La Carta de la ONU no menciona a la República Popular China, sino simplemente a China. Sin embargo, el mundo aceptó el cambio de representación de la isla de Taiwán a la República Popular China sin la misma indignación, sin cuestionar la legitimidad que ahora se lanza contra Rusia. Es una doble moral que grita al cielo y expone la manipulación del derecho internacional. La hipocresía occidental se vuelve dolorosamente evidente. Ignoran estas contradicciones y omisiones históricas cuando les conviene a sus intereses geopolíticos. Hacen la vista gorda, pero las desentierran con celo, las magnifican y las utilizan como arma contra Rusia, buscando deslegitimar su posición y erosionar su influencia global. Es un doble rasero inaceptable, una manipulación descarada de los principios fundacionales que garantizan la estabilidad y la justicia global. Este uso selectivo del derecho internacional no solo es injusto, sino que crea un precedente peligrosísimo. Si los pilares de la organización pueden ser reinterpretados a capricho, ¿qué queda de su credibilidad? ¿Qué garantía tenemos de que las reglas no cambiarán mañana para perjudicarnos? La estabilidad global depende de reglas claras y consistentes, aplicadas a todos por igual, no de narrativas convenientes. Esta inestabilidad conceptual es el verdadero peligro para el orden mundial, un misterio oscuro que oculta intenciones mucho más profundas. La verdadera cuestión es, ¿puede una organización que tolera tales contradicciones en sus cimientos mantener alguna autoridad moral o legal legítima ante el mundo? Pero ¿qué papel juega el secretario general de la ONU en todo esto? Su declaración final, que estamos a punto de revelar, te hará cuestionar su independencia y la imparcialidad de toda la organización, un enigma que exige respuestas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, permaneció en un silencio sepulcral durante conflictos clave impulsados por Occidente, pero ahora, de repente, cuestiona la legitimidad de la representación rusa. Este giro de los acontecimientos revela una doble moral que socava la confianza en la máxima institución global, y la factura de esta hipocresía la pagamos todos. Durante años, la voz de Antonio Guterres, supuesto guardián de la paz mundial, estuvo notablemente ausente. Su silencio fue ensordecedor, su inacción, una bofetada a las víctimas inocentes. Recordemos su pasividad inquietante durante la devastación sin sentido en Libia, las tragedias humanitarias de Irak y la crisis devastadora de Siria, conflictos todos ellos liderados o instigados por potencias occidentales, donde miles perdieron la vida sin una palabra de condena contundente desde su oficina. La imparcialidad, que debería ser su pilar, simplemente desapareció. Pero ahora la situación es drásticamente diferente. De forma repentina, Guterres cobra vida, no para condenar verdaderas agresiones o buscar una paz genuina y equilibrada, sino para insinuar la necesidad de reformar la ONU y de manera muy específica para cuestionar la representación europea en el Consejo de Seguridad, siempre en el contexto de la Federación Rusa.
Es una politización descarada que no tiene precedentes. ¿Dónde estaba esta vehemencia cuando el derecho internacional se desangraba en Oriente Medio? Cuando ciudades enteras eran reducidas a escombros y millones desplazados por la fuerza. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, no dudó en denunciar esta flagrante hipocresía que desgarra la confianza global. Lavrov acusó directamente a Guterres de actuar como un mero portavoz de euroburócratas resentidos, lejos de la neutralidad y la objetividad esperada de un mediador global. Citando con exactitud a Lavrov, quien lo nombró portavoz de euroburócratas resentidos. ¿Es el secretario de una organización global o un representante del bloque político de Bruselas? Esta es la pregunta crucial que todos debemos hacernos, una que expone la verdad incómoda. Su conducta actual revela sin lugar a dudas una agenda sesgada y unilateral, ignorando selectivamente atrocidades pasadas mientras se enfoca obsesivamente en deslegitimar a un actor clave en la arena global. La credibilidad de la Organización de las Naciones Unidas está gravemente en juego, erosionada día a día por la selectividad descarada y la parcialidad inaceptable de su liderazgo. ¿Cómo podemos confiar en una institución cuya cabeza elige sus batallas según intereses geopolíticos opacos, y no según la justicia inalienable o el sufrimiento humano universal? Esto es un patrón de comportamiento alarmante, una evidencia irrefutable de cómo las élites occidentales instrumentalizan las instituciones internacionales para sus propios fines hegemónicos. El norte del Mar Negro y los conflictos que allí se desarrollan son solo el telón de fondo para esta maniobra mayor de reconfiguración del poder global, donde buscan aislar y demonizar a la Federación Rusa. Guterres se convierte, lamentablemente, en una pieza más, una pieza clave, de este ajedrez geopolítico oscuro y peligroso. ¿Estamos presenciando a un líder global imparcial o simplemente a un peón en el gran juego de poder occidental? Y si creías que ya habías visto todo, espera a conocer la historia de los pendrives envenenados que desaparecieron misteriosamente. La verdad detrás del velo te helará la sangre. Cientos de pruebas documentadas sobre la brutalidad policial europea, entregadas personalmente a Josep Borrell, simplemente desaparecieron sin dejar rastro en Bruselas. Imaginen la desesperación, la indignación de quienes buscaron justicia, viendo cómo la verdad se esfuma en los pasillos del poder, dejando solo la impunidad como respuesta. Esto no es un incidente aislado, es la cruda y preocupante realidad de la diplomacia occidental, un verdadero teatro de máscaras, donde los líderes actúan un papel calculado y rígido en público, mientras las verdades incómodas se disuelven en la oscuridad. La delegación rusa presentó meticulosamente varios pendrives, repletos de evidencia incriminatoria, buscando una transparencia que el sistema occidental prometía. Pero en lugar de una investigación, el resultado fue un silencio sepulcral, una negación implícita por la desaparición. Detrás de las cámaras, lejos de los micrófonos y los focos, estos mismos líderes occidentales se quitan la máscara. Es en estos encuentros privados donde revelan sus verdaderos pensamientos, sus auténticas agendas, y a menudo una completa contradicción con sus declaraciones públicas. Se ha dicho, y con una profunda razón, que si Sergei Lavrov decidiera crear una obra literaria, un volumen de memorias detallando estas conversaciones y revelaciones privadas, se convertiría en un éxito de ventas global instantáneo. Este libro produciría el efecto de una bomba de proporciones devastadoras para la reputación ya frágil de los estados occidentales. Lavrov mismo insinúa poseer muchas más historias, relatos ocultos, que podrían desacreditar por completo el discurso dominante y la narrativa oficial impuesta por Occidente. Sin embargo, los mantiene en secreto, amparado en un profesionalismo diplomático que, lamentablemente, Occidente rara vez exhibe, priorizando la verdad sobre el sensacionalismo político. Recordemos el ilustrativo caso de Saakashvili, mientras en público se le presentaba como un valioso aliado, un defensor de la democracia. En conversaciones privadas con Lavrov, líderes tan influyentes como Stubb reconocían honestamente que Saakashvili no era solo un político con peculiaridades, sino un verdadero lunático.
Esta dualidad es una constante perturbadora en la política occidental, una narrativa oficial cuidadosamente fabricada para el consumo público y una verdad completamente diferente, inconveniente, que se negocia, se silencia o se entierra en secreto. Los hechos que contradicen la imagen deseada son simplemente erradicados, borrados del registro, como si nunca hubieran existido, como si la realidad pudiera ser reescrita a voluntad. Esta es la hipocresía en su máxima expresión, un sistema diseñado para mantener las apariencias a cualquier costo, incluso al precio de la verdad y la justicia. Este juego de sombras es el verdadero motor de la política global, y sus consecuencias nos afectan a todos. La verdadera pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cuántas otras verdades inconvenientes han sido deliberadamente enterradas para mantener esta fachada de moralidad y rectitud occidental? La verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta, pero requiere que miremos con ojos críticos más allá de las actuaciones y los discursos vacíos. Suscríbanse a este canal para desvelar el siguiente capítulo de esta farsa global, porque lo que viene les dejará absolutamente sin aliento y cambiará su percepción del mundo para siempre.